Jóvenes, reciban un cordial saludo. Vamos a hacer un ejercicio acerca de las medidas de dispersión en datos agrupados. Ya en la teoría que se encuentra en el blog, vimos la variabilidad, qué es la variabilidad y cómo la medimos y su importancia para el análisis de un conjunto de datos recopilados de una muestra sometida a un estudio. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Dice que los siguientes datos corresponden al número de horas al mes de ejercicio que realizan 40 personas. Y bueno, las clases, como vemos aquí, son 6 clases, de 5 a 8, 9 a 12, 13 a 16, 17 a 20, 21 a 24 y 25 a 28. Y las personas de esas 40 se ubican 6 en la primera, 10 en la segunda clase, 14, 15, 13 y 22. Entonces vamos a llenar una serie de columnas, o vamos a realizar una serie de columnas que necesitamos para las medidas de dispersión. Vamos a ir haciéndolo paso a paso. Esto también sirve como un repaso para los ejercicios que hicieron anteriormente. Bien, en la siguiente columna pues sería FDA, o sea, la frecuencia acumulada. Bueno, ya sabemos que este se pasa exactamente igual y lo demás lo vamos sumando. Entonces sería 16, esto me daría 30, 35, más 3 serían 38 y 38 más 2 pues sería 40, que 40 es el número de datos. Muy bien, necesitamos ahora la columna de X, la marca de clase. La marca de clase ya sabemos que es X es igual a 5 más 8 sobre 2. 5 más 8, ¿dónde lo sacamos? Pues de la primera clase. Límite inferior más el límite superior entre 2. Esto me da 13 entre 2, pues 6.5. Entonces la primera marca de clase es 6.5. Y así podríamos ir haciendo todo lo demás, pero acuérdense que es mucho mejor irle sumando la amplitud. La amplitud, ¿cómo la sacamos? Sumando dos valores de las clases, pero de esta manera. Entonces sería 25 menos 21 es igual a 4. Entonces la amplitud vale 4 y eso se lo vamos a ir sumando a cada clase. Entonces la segunda marca pues sería 10.5, 14.5, 18.5. Le vamos sumando 4, entonces sería 22.5. Y la última, al sumarle 4, me da 26.5. Y ya tenemos las marcas de clase. La siguiente columna es multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Bueno, pues 6 por 6.5. Esto me va a dar 39. Recuerden que para resolver esto, pues ustedes deben ir haciendo las multiplicaciones y comprobar si es que no me equivoqué. Entonces la siguiente sería 10 por 10.5, esto me da 105. Siguiente 14 por 14.5, esto da 203. 5 por 18.5 da 92.5. 3 por 22.5 me da 67.5. Finalmente 2 por 26.5 me va a dar 53. Bueno, aquí necesitamos hacer esta suma, la sumatoria de f de x. Entonces, al sumar todos estos datos me da 560.
Y antes de continuar con las otras columnas necesitamos sacar la media aritmética. Entonces la media aritmética es la sumatoria de f por x entre el número de datos, entre n. Esto me da 560 entre 40. Esto es igual a 14. La media aritmética es 14. Eso significa que en promedio las 40 personas utilizan 14 horas de ejercicio. Bien, continuamos. Necesitamos otras columnas, las cuales las vamos a ir formando de la siguiente manera. La siguiente columna es el valor absoluto de x menos x barra, es decir, menos la media aritmética. X, ¿qué es? Las marcas de clase. X barra, ¿qué es? La media aritmética, que vale 14. Y estas barritas de valor absoluto me dice que siempre lo debo considerar positivo. Entonces voy a hacer 6.5. Vamos a hacer esta primera operación. Sería 6.5 menos 14. Esto me da menos 7.5. Pero cuando lo apuntemos debe ser positivo. Así. Y así seguimos con cada marca de clase y su media aritmética. Entonces 10.5 menos 14 me va a dar 3.5. Negativo, pero lo apuntamos positivo. Y luego 14.5 menos 14 pues me da 0.5. 18.5 menos 14 pues me da 4.5. 22.5 menos 14 me da 8.5. 26.5 menos 14 me da 12.5. Y aquí también conviene que ustedes adviertan cierta regularidad. Es el primer valor y se va disminuyendo en la amplitud, que vale 4. 7.5 menos 4, pues 3.5. 3.5 menos 4 sería 0.5. Y después observen más 4, más 4, más 4. Bueno, esa es una de las regularidades. Después necesitamos otra columna que dice que este valor anterior lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Sí? Fíjense, este valor de aquí lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces 7.5 al cuadrado, pues si hiciéramos esta operación, sería 7.5 al cuadrado. Esto me va a dar 56.25. Da más decimales, pero lo vamos a redondear a 2 decimales, ¿sale? Entonces nuestro primer valor sería 56.25. Y así 3.5 al cuadrado me da 12.25. 0.5 al cuadrado me da 0.25. 4.5 al cuadrado me da o es 20.25. 8.5 es 72.25. Y 12.5 al cuadrado es 156.25. Muy bien, necesitamos otras columnas. Y esta va a ser la siguiente. Necesito multiplicar la frecuencia por el valor absoluto de la diferencia entre la marca de clase y la media aritmética. Es decir, este 6 lo voy a multiplicar por 7.5.
y así todas las demás. Entonces, si yo multiplico 6 por 7.5, el resultado es 45. Después multiplicaré 10 por 3.5, 35. Después 14 por 0.5. Esto me da 7. Después 5 por 4.5. Esto da 22.5. Y así 3 por 8.5 me da 25.5. Y 2 por 12.5 pues me da 25. Muy bien, la siguiente columna es multiplicar frecuencia por el valor de la diferencia al cuadrado. O sea, la marca de clase menos la media aritmética al cuadrado. Es decir, este valor que obtuvimos aquí. Entonces, jóvenes, con mucho cuidado, con mucho detenimiento. Otra vez, el 6 que va a multiplicar a 56.25. Lo multiplican y lo redondean a 2 decimales. De tal manera que el primer resultado sería 337.5. Si ya el resultado solamente tiene menos de 2, o sea 1, pues lo dejan así, no hay ningún problema. Siguiente, vamos a multiplicar el 10 por 12.25. Esto me va a dar 122.5. Después 14 por 0.25 me va a dar 3.5. 5 por 20.25 me da 101.25. 3 por 72.25 da 216.75. Finalmente, el 2 que multiplica a 156.25 me da 312.5 o 0.50. Muy bien, ese es el total de columnas, pero necesitamos la sumatoria de estas dos. Entonces, si yo sumo esta columna, me va a dar un valor de 160. Y finalmente toda esta columna lo vamos sumando con calma, con cuidado para no equivocarnos a la hora de teclear. Y nos debe dar un valor de 1094. Y estamos listos para calcular las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son el rango, que ya sabemos, jóvenes, esto es X max menos X mínimo. Según nuestra tabla, el máximo valor es 28. Y el mínimo sería 5. Por lo tanto, tendríamos que es 23. Y la siguiente es la desviación media. Que la fórmula es dm es igual a la sumatoria de f por el valor absoluto de la diferencia de la marca de clase menos la media aritmética, todo dividido entre n. Que este dato pues ya lo tenemos, es este de aquí. Entonces sería 160
entre el número de datos, que son 40, el resultado es 4. Eso me dice que en promedio cada dato, cada marca de clase se desvía 4 unidades respecto a la media aritmética. Muy bien, la siguiente es lo que se conoce como varianza, y su fórmula es S cuadrada es igual a la sumatoria de f que multiplica a x menos x barra al cuadrado dividido entre n menos 1. La sumatoria ya la tenemos aquí, que es 1094. Entonces 1094 entre 40 menos 1, es decir, 1094 entre 39. Esto es igual a 28.05. Y por último tenemos la desviación estándar. ds es igual a la raíz cuadrada de s cuadrada, o sea, del valor anterior. Esto me dice que es la raíz cuadrada de 28.05 y esto es 5.3. Esto sería la desviación estándar, la varianza y la desviación media. Por último tenemos el coeficiente de variación, coeficiente de variación, que es coeficiente de variación y que su fórmula es igual a la desviación estándar entre la media aritmética multiplicado por 100 para que nos dé en porcentaje. Entonces, desviación estándar es 5.3. Si lo divido entre la media aritmética, que es 14, y lo multiplico por 100, me va a dar un valor de 37.85%. Entonces, como ven, el coeficiente de variación es elevado. Los datos alrededor de la media se desvían en una gran cantidad, en promedio 5.3. Este es un valor mucho más aceptado que este de la desviación media. Entonces, eso significa que un dato que alrededor de la media se desvía hasta 5.3 unidades hacia arriba y hacia abajo. Bien, jóvenes, espero que este video les sirva, le entiendan, y saludos, nos vemos en la siguiente.